Viajamos a Colombia para hablar con quienes han estado al frente de la crisis de derechos humanos y para conocer de primera mano los efectos de la ayuda militar del gobierno de Estados Unidos. En el diario vivir estamos siempre pensando cómo vamos a ayudar a nuestras comunidades que se encuentran en los sectores más apartados de nuestro país. Nosotros como federación tenemos presencia en 22 departamentos, en los sectores rurales, ¿sí? Entonces siempre estamos pensando cómo vamos a llegar donde ellos, cómo vamos a trabajar con ellos, todos los derechos que les corresponde a los campesinos que son colombianos. Y que cada día vemos que se vulneran mucho más sus derechos en todos los aspectos, en el tema de salud, en el tema de vivienda, en el tema de educación, de vías, bueno, de toda una cantidad de derechos que tienen los campesinos. FENSOAGRO ha pagado un alto precio por defender los derechos de los campesinos colombianos. En los últimos 5 años, más de 50 de sus miembros han sido asesinados y miles más han sido desplazados, muchas veces forzados a vivir en la pobreza en las afueras de las ciudades. A veces en este trabajo como que se nos olvida los peligros que tenemos, porque tenemos un compromiso primero con nuestras organizaciones de base. Para Aide, el peligro siempre ha estado muy cerca. El marido de Aide, candidato a alcalde de la Unión Patriótica, fue asesinado en 1994. Su hijo tenía 4 años y Aide estaba en el 4º mes de su segundo embarazo. La madre de Aide fue asesinada en el 2000, luego de que los paramilitares amenazaran de muerte a su familia. En 2002, los paramilitares asesinaron al hermano de Aide delante de su mujer. ¿De dónde saca fuerza Aide para seguir luchando por los campesinos colombianos? Bueno, yo creo que hay cosas que uno las trae ya en la sangre. Mi papá fue un hombre muy luchador. Después de que yo quedo viuda, pues ya me vinculo más con la organización sindical. Esa memoria de mi esposo y esas luchas que él registraba o hacía, yo las llevo a diario. Es un derecho que yo creo que no puedo renunciar y le he dicho a mis hijos. También he formado, digamos, a mis hijos en ese derecho que no podemos renunciar porque él era un hombre brillante. Nace de sí, ¿sí? Y yo creo que es una labor tan bonita teniendo en cuenta las diferentes situaciones que viven los campesinos en las regiones, que yo creo que cualquiera no pensaría que no es importante pensar en los demás. Pero yo creo que a veces la realización plena de uno como persona está dependiendo de lo que puede hacer por los demás. A veces, una vez me preguntaba a mí un psicólogo, ¿usted es feliz? Y le decía, sí, yo soy feliz. En medio de todo lo que me ha pasado, yo soy feliz. Y él me decía a mí que ¿por qué? Le decía, yo soy feliz en la misma medida que veo que puedo hacer algo por los demás. En esa medida yo soy feliz. Y esos demás son de mi organización y ahí estamos. Tarcisio Mora es el presidente de la CUT, la mayor federación sindical de Colombia, que representa a más de 800.000 trabajadores. Colombia es el país más peligroso del mundo para ser sindicalista. En los últimos años, más de 250 sindicalistas han sido asesinados. 52 fueron asesinados solo en el 2010. Al igual que Aide, Tarcisio se ve obligado a viajar con escoltas armados. ¿Cómo ha sido la vida para los trabajadores en un país de cerca de 46 millones de habitantes? Tenemos 20 millones de pobres. Quiere decir que esa es una cifra aterradora. 8 millones de indigentes, 8 millones de personas que no cuentan para nada. Viven en las calles y tenemos más de 5 millones de colombianos que se han ido del país, porque es mejor ir a lavar platos y hacer oficios varios en Europa que quedarse aquí en Colombia con un desempleo. ¿Y qué pasa con el acuerdo de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos, retenido en el Congreso estadounidense a causa del tema de los derechos humanos, pero que cada día parece más probable que se apruebe? Encontramos un desempleo que hoy está en el 12-13%,
Y entonces ante ese hecho vamos a competir con un tratado de libre comercio donde un país ha logrado que sus artículos sean de mayor tecnología, traer esos productos, ese intercambio, la poca industria colombiana se iría a acabar, porque no podemos competir. El campo entraría en su peor crisis y entonces lo que nos van a traer con ese tratado es más problemas sociales. La experiencia nos ha dicho que donde se han firmado los tratados de libre comercio no se va a resolver el desempleo, no se va a resolver la desigualdad social, por el contrario, el que tenga plata va a poder sobrevivir y el que no la tenga queda en peores condiciones. Estaba claro que los trabajadores colombianos habían sido víctimas de aberrantes niveles de violencia y que sus condiciones de trabajo eran muy duras, previéndose incluso un empeoramiento bajo el propuesto acuerdo de libre comercio. ¿Cuál ha sido el cuadro general de los derechos humanos y cómo ha contribuido Estados Unidos a esto? Fuimos a conversar con Reinaldo Villalba, un respetado abogado de derechos humanos, para preguntarle sobre la relación entre el modelo económico y los atropellos a los derechos humanos. Los poderosos de este país, los propietarios de las tierras, de las grandes empresas, del poder económico, no quieren ceder en la necesaria contribución que ellos tienen que hacer en las profundas reformas que el país necesita, de reforma agraria, de reforma económica, redistribución de la riqueza. Y adicionalmente, ese poder económico es el que también ha patrocinado el nacimiento y desarrollo de grupos paramilitares. Es decir, que en Colombia el paramilitarismo tiene su explicación por iniciativa de ese poder económico y, por supuesto, con un Estado que creó esas fuerzas paramilitares, que les dio soporte legal, que contribuyó en esa consolidación de los grupos paramilitares y que es responsable, por tanto, de todos los crímenes que esos grupos paramilitares han cometido en este país, crímenes contra la población civil, crímenes de lesa humanidad que tienen un sello de responsabilidad por parte del Estado, no solamente por omisión, sino especialmente por acción. Uno de los mayores crímenes cometidos por el Estado colombiano en los últimos años ocurrió bajo la presidencia de Uribe y involucró el DAS, la policía secreta colombiana que siguió y amenazó a quienes consideraba enemigos de Uribe. Lo del DAS sucede y explota cuando el presidente en ese momento, Álvaro Uribe, toma la decisión de irse a la ofensiva contra la guerrilla y contra el terrorismo que él llama. Digamos que se centraliza en el tema de inteligencia contra la oposición y el tema del espionaje y la persecución y la criminalización de la sociedad civil de oposición. Todo eso se centraliza en el DAS. Entonces el DAS se convierte en una enorme policía política. Su objetivo era neutralizar y acabar, porque neutralizar es acabar, es aniquilar. Neutralizar, ellos hablan de neutralizar a la sociedad civil de oposición. El DAS informaba directamente a Uribe y la propia Claudia Duque fue una de sus víctimas más prominentes. Los problemas de Claudia comenzaron en 1999, cuando empezó a investigar el asesinato de un periodista y descubrió la participación de altos funcionarios de los servicios de seguridad colombiano. Claudia también descubrió documentos secretos del DAS referente a planes para enlodar la imagen de algunos periodistas nacionales y extranjeros. Pero lo más chocante para ella ocurrió en 2004, cuando descubrió que el DAS había producido un memorándum que ordenaba amenazarla con violar, torturar y matar a su hija de 10 años. La propia Claudia ha sido raptada, forzada a exiliarse en 3 oportunidades y recibido repetidas amenazas de muerte. Como resultado de esto, se ha visto obligada a viajar en un jeep blindado. Lo que sucedió en el DAS fue extremadamente grave. Fue vulnerar los cimientos de lo que se considera un Estado democrático de derecho, los cimientos de una democracia. Fue la expresión más palpable, diría yo, de lo que podemos denominar terrorismo de Estado. Después de lo que nos pasó en el DAS, no hay sociedad civil posible en Colombia. No es posible tener una sociedad civil de oposición en un país en el cual los principales líderes políticos de oposición, los líderes sindicales, los miembros de las organizaciones de derechos humanos,
los periodistas críticos e independientes, hasta magistrados de las Cortes Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, terminan siendo perseguidos de una forma atroz y hasta amenazados y hasta buscan criminalizarlos y se hacen montajes. Es decir, después de todo esto, ¿qué sociedad civil le queda a un país? Escándalos relacionados con los derechos humanos han plagado a distintos gobiernos colombianos, lo cual ha hecho que la gente se pregunte en qué exactamente se ha gastado los miles de millones en ayuda militar estadounidense. Uno de los escándalos más horrorosos del pasado reciente comenzó en octubre de 2008 en Soacha, un suburbio de Bogotá. Con ofertas de trabajo, 11 jóvenes fueron engatusados para que abandonaran sus hogares. Pocas semanas después, fueron encontrados en una fosa, vestidos de guerrilleros de la FARC. El ejército colombiano dijo que eran guerrilleros muertos en combate. Posteriormente trascendió que habían sido muertos a causa de recompensas ofrecidas por el ejército colombiano a quienes entregaban cuerpos que pudieran pasar por bajas en combate con la guerrilla. Las madres de los hombres asesinados, conocidas como las Madres de Soacha, han venido reclamando justicia. Una de ellas nos contó la historia de la búsqueda de su hijo. A partir de enero optamos la familia en dividirnos y empezar a buscarlo por nuestros propios medios, donde fuimos a cárceles, hospitales, casas de albergue, al IMPEC. Empezamos a buscar entre la indigencia, que es lo más terrible para uno como familia, como madre. Buscar en la gente que duerme en la calle sin descartar la idea de que lo hubiesen drogado o se hubiera golpeado. Bueno, no sé, son tantas cosas que pasan por la cabeza de uno, ver que uno se sienta a comer o a dormir y ese hijo no está ahí. Falta, ¿habrá comido? Esta madre nunca encontró a su hijo. A 18 meses de su desaparición, su cuerpo fue exhumado, había sido asesinado y presentado por el ejército colombiano como un guerrillero caído en combate. Las matanzas de Soacha dio origen a un escándalo mayor relacionado con los civiles asesinados por el ejército colombiano. A los que fueron presentados como guerrilleros caídos en combate se les llamó los falsos positivos. Otro brutal ejemplo en el escándalo de los falsos positivos ocurrió en La Macarena, un pueblito del departamento de Meta, a unas 2 horas en avión de Bogotá. En 2009 se descubrió un cementerio secreto ubicado cerca de la base militar construida por el ejército estadounidense. Grupos de los derechos humanos sospechan de que este cementerio secreto es uno de muchos que existen en Colombia. El cementerio fue descubierto luego de que algunos niños se enfermaran tras beber agua de un estero cercano. Cerca de 2.000 cuerpos habían sido enterrados ahí. The Colombian army claims that the graves contain the bodies of guerrillas killed in combat. But contrary to Colombian law, the bodies were never identified, and locals claim that the graves actually contain the bodies of civilians murdered by the Colombian army or civilian casualties of Air Force bombings. And this is the hidden face of US military aid to Colombia. El número final de civiles asesinados por el ejército colombiano en el caso de los falsos positivos es una incógnita que queda por desvelarse. Pero se sabe que la ayuda estadounidense al ejército de Colombia ha continuado aún después de que estos escándalos fueran puestos al descubierto. Aquí en Colombia no ha dejado de aplicarse desde su nacimiento lo que se conoce con el nombre de Doctrina de Seguridad Nacional, donde se considera enemigo del Estado a toda persona y organización que se atreva a criticar o a tomar una postura diferente al Estado o a políticas de los gobiernos. Y esa doctrina es la que ha favorecido la violación sistemática a los derechos humanos, los asesinatos, las masacres, las desapariciones forzadas, las torturas, y que hoy en día tengamos miles y miles de víctimas en Colombia. Entonces, toda esa sistematización y toda esta consideración de enemigos internos a organizaciones y personas son los que han favorecido todas esas políticas de exterminio, han favorecido las ejecuciones extrajudiciales en el último tiempo en Colombia, conocidas como falsos positivos. Esos hechos tampoco son aislados. Esos hechos obedecen a unas condiciones creadas, a unas políticas que favorecen que se cometan.
el exigir resultados operativos a toda costa, el querer demostrarle al país que las fuerzas militares están funcionando en un conflicto dando de baja a presuntos guerrilleros cuando en realidad se trata de personas inocentes. Al informarnos sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Colombia, se nos había dicho repetidamente que las principales víctimas eran campesinos. Era hora de escucharles. Viajamos a una comunidad de campesinos desplazados ubicados en el departamento de Chocó, en el noroeste del país, una región conocida por su alta población afrocolombiana. Uno de los 5 millones de colombianos desplazados por el conflicto nos relató su historia. Yo me fui a una comunidad que llaman Palmares Santa Rosa. En los Palmares Santa Rosa, estando yo allá, se metió la guerra. Entonces, estando yo ahí, se mete lo que llaman autodefensa. Ahí, o sea, los paramilitares se meten ahí al caserío donde yo vivo. Y nos atacaron a toditos, mataron un poco de gente. Y yo, por fortuna, me salvé porque hubimos bastante que nos salvamos porque nos volamos y nos fuimos. Gente que no teníamos ningún problema con nada. Entonces, ya yo al volarme y desocupar todo ese territorio ahí les quedó a los paras. Ellos lo ocuparon y lo sembraron, lo hicieron ganadería, que para eso echaron el campesino, para hacer el pueblo, todo ese territorio ganadería, que ahí las tienen, ganadería extensiva. Entonces ya yo encontré el sitio bueno como para venirme para aquí, para el Chocó. Yo no conocía a nadie acá y yo me vine para acá, para el Chocó, así, sin rumbo. Cuando caigo aquí me puse a trabajar agricultura, que siempre me ha gustado trabajar en la agricultura y no sé otras cosas. Compré unos animalitos, unas vacas, 2 vacas, ya parieron, hice 4. Y entonces tenía cosecha de arroz, tenía cosecha de maíz, tenía una platanera, tenía 6 hectáreas de pasto que hice y tenía una marranera grande y la casa. Entonces cuando se meten los paras otra vez tirando plomo y entonces nos hicieron volar otra vez a toditos aquí. Y nos fuimos desplazados hacia Jiguamiandó, de aquel lado del río Jiguamiandó, en un punto que llaman Caño Seco. De ahí de Caño Seco se fueron una parte y nos quedamos una parte ahí. Bueno, a sufrir ahí, a vivir metido entre las montañas, escondidos, porque no podíamos salir ni asomar la cara, porque por ahí nos encontraban los paras y nos mataban, nos daban candela. Luego nos juntamos toditos en ese punto que llaman Caño Seco, y decidimos de hacer un proceso. Vamos a hacer un proceso. Todas las comunidades que estábamos ahí desplazados, nos resistimos a quedarnos ahí. Vamos a quedarnos aquí el que quiera, y el que no quiera, que se vaya. Pero los demás nos quedamos aquí resistiendo y no nos vamos a ir. Pase lo que pase, así nos maten. Ahí nos quedamos. Ya estábamos cansados de tanto correr y tanto huir y hartar zancudo por entre las montañas esas. Sí, porque vivíamos, era encaletados, comiendo. De vías, bueno, de toda una cantidad de derechos que tienen los campesinos. FENSOAGRO ha pagado un alto precio por defender los derechos de los campesinos colombianos. En los últimos 5 años, más de 50 de sus miembros han sido asesinados y miles más han sido desplazados, muchas veces forzados a vivir en la pobreza en las afueras de las ciudades. A veces en este trabajo, porque se nos olvida los peligros que tenemos, porque tenemos un compromiso primero. Viajamos a Colombia,
para hablar con quienes han estado al frente de la crisis de derechos humanos y para conocer de primera mano los efectos de la ayuda militar del gobierno de Estados Unidos. En el diario vivir estamos siempre pensando cómo vamos a ayudar a nuestras comunidades con nuestras organizaciones de base. Para Aide, el peligro siempre ha estado muy cerca. El marido de Aide, candidato a alcalde de la Unión Patriótica, fue asesinado en 1994. Su hijo tenía 4 años y Aide estaba en el 4º mes de su segundo embarazo. La madre de Aide fue asesinada en el 2000, luego de que los paramilitares amenazaran de muerte a su familia. En 2002, los paramilitares asesinaron al hermano de Aide delante de su mujer. ¿De dónde saca fuerza Aide para seguir luchando por los campesinos colombianos? Que se encuentran en los sectores más apartados de nuestro país. Nosotros como federación tenemos presencia en 22 departamentos, en los sectores rurales, ¿sí? Entonces, siempre estamos pensando cómo vamos a llegar donde ellos, cómo vamos a trabajar con ellos, todos los derechos que les corresponde a los campesinos que son colombianos. Y que cada día vemos que se vulneran mucho más sus derechos en todos los aspectos, en el tema de salud, en el tema de vivienda, en el tema de educación. Bueno, yo creo que hay cosas que uno las trae ya en la sangre. Mi papá fue un hombre muy luchador. Después de que yo quedo viuda, pues ya me vinculo más con la organización sindical. Esa memoria de mi esposo y esas luchas que él registraba o hacía, yo las llevo a diario. Es un derecho que yo creo que no puedo renunciar y le he dicho a mis hijos. También he formado, digamos, a mis hijos en ese derecho que no podemos renunciar porque